Buenas, soy Said Daniela García. Vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales en un problema de circuito RCL. El problema nos plantea lo siguiente. Un circuito está formado por una resistencia de 50 ohms, un inductor de 10 hernios y un condensador de 0.02 faradios, conectado en serie. Si se suministra un voltaje de entrada E igual a 50 seno de 2T, donde T está medido en segundos, calcule la carga y la corriente del circuito en función de T, considerando que el interruptor se activa en T igual a 0 y que la carga inicial es 0 coulombs. Ahora, tenemos el siguiente circuito, donde tenemos la resistencia, el inductor y el capacitor y nuestra fuente de voltaje. Por ley de voltajes de Kirchhoff, en un lazo sabemos que la suma de los voltajes es igual a 0. Para este caso específico, los voltajes de la resistencia, el voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Entonces, para calcular los voltajes individuales de cada elemento, sabemos que la corriente es igual a la derivada de Q respecto al tiempo, que esto sería Q'. Entonces, el voltaje de la resistencia, por fórmula general, es la resistencia por la corriente. Sustituyendo esta fórmula, obtenemos que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo. El voltaje de la inductancia, por fórmula general, es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces hay que aplicar una segunda derivada para obtenerlo de la derivada de Q respecto al tiempo, que sería una derivada de segundo orden para el voltaje de la inductancia. Para el voltaje del capacitor es 1 entre la capacitancia por la carga. El problema nos plantea las siguientes condiciones. Cuando el tiempo es 0, la capacitancia va a ser 0. E igualmente, cuando el tiempo es 0, nuestra corriente va a ser 0. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del problema. Tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff ya sustituidas con las fórmulas planteadas de cada elemento mencionadas anteriormente, de cómo se relacionan. Entonces, vamos a sustituirlo con los valores que nos da. Para la resistencia tenemos que es de 60 ohms, para la inductancia es de 10 hernios y para la capacitancia es de 0.02 faradios. Vamos a irlo desarrollando. Sería 60. Para algo más visual, vamos a ponerlo como dQ. Luego, más 10 d cuadrada de Q, más el resultado de esta fracción es 50 por Q igual a 50 seno de 2T. Todo esto está en términos de factores de 10, entonces lo podemos dividir entre 10, que sería 6 dQ más d cuadrada de Q más 5Q igual a 5 seno de 2T. De esta forma, nos queda la siguiente ecuación que podemos factorizar, que sería 6D más D cuadrada más 5, todo esto por Q, igual a 5 seno de 2T. De esta manera, ya podemos empezar a visualizar cómo lo vamos a resolver. En este caso lo vamos a resolver por variación de parámetros. Para eso hay que encontrar nuestra YC, que en este caso sería Q respecto a Q, QC y nuestra QP. Para la QC lo vamos a hacer como si fuera una ecuación homogénea, lo vamos a igualar a 0 y lo vamos a resolver algebraicamente. Para el QP vamos a usar la variación de parámetros. Para sacar QP va a ser QC, discúlpenme. Es algo sencillo, vamos a sustituir las D por M, M cuadrada más 6M más 5. Como dijimos que iba a ser igualada a una ecuación homogénea, debe ser igualada a 0. Lo vamos a resolver por factorización. Vamos a factorizar esta ecuación cuadrática, que sería M más 5 por M más 1. De esta manera podemos obtener nuestras raíces, que es M1 igual a menos 5, M2 es igual a menos 1. Ahora estas raíces las vamos a sustituir en nuestra QC, que sería C1 por Euler elevado a la menos 5T más C2 Euler menos T. Ya tenemos nuestra QC, ya tenemos esto va a ser de la forma en que vamos a evaluar QP, que como del otro lado de igualdad, en la ecuación no homogénea tenemos un seno, nuestro formulario nos dice que lo debemos de evaluar en A seno del argumento, que sería 2T, más B coseno del argumento 2T. Entonces, vamos a evaluarlo. De primera mano sabemos que hay que obtener hasta la segunda derivada. Entonces, vamos a hacerlo de una vez, que sería la primera derivada de QP, sería 2A coseno de 2T menos 2B seno de 2T. La segunda derivada va a ser menos 4A seno de 2T menos 4b coseno de 2t. Con las ecuaciones que obtuvimos, las derivadas las sustituimos en la ecuación general. La segunda derivada más 6 por la primera derivada más 5 por la ecuación que obtuvimos de Q, que sería para QP. Todo esto lo multiplicamos por los factores que tenía, el 5 y el 6. Y ahorita hay que agruparlos para obtener el valor de A y B por igualación de coeficientes. La igualación de coeficientes vamos a hacerlo con el factor de coseno de 2t y seno de 2t. Entonces, para coseno de 2t
Sus factores son menos 4b más 12a más 5b. Para seno de 2t, sus factores son menos 4a menos 12b y más 5a. Como no tenemos un coseno del otro lado de la igualdad, lo podemos agregar multiplicándolo por 0. Entonces sería 0 coseno de 2t más 5 seno de 2t. Este sí lo tenemos de este lado de la igualdad. Ahora, aquí podemos todavía juntar términos comunes, que es lo que vemos a continuación. Coseno de 2t de 12a más b. Más seno de 2t por a menos 12b. Todo esto igual a 0 coseno de 2t más 5 seno de 2t. Ahora sí podemos obtener nuestro sistema de ecuaciones, que sería 12a más b igual a 0, porque es de los cosenos. El coeficiente de este lado de igualdad es 0, y este lado es 12a más b. De para seno va a ser a menos 12b igual a 5. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que vamos a pasar a resolverlo. Entonces, para resolver nuestro sistema de ecuaciones, podemos decir que b de la ecuación 1 es igual a menos 12a. Esta la vamos a escribir en la ecuación 2, que sería a menos 12 por menos 12a igual a 5. 12 por 12, más que es 12 por 12, 144, menos por menos más, a más 144, a igual a 5. Esto es igual a 145a igual a 5, a es igual a 5 sobre 145. Esto lo podemos hacer más pequeño, dividiéndolo entre 5, que nos quedaría 1 sobre 29 para a. Entonces, para b, podemos usar esta misma ecuación de aquí, que sería b igual a menos 12 por a, que es 1 sobre 29. b es igual a menos 12 sobre 29 avos. Ahora, teniendo a y b, podemos sustituirlo en nuestra QP, que sería en este caso, vamos a borrarlo de aquí. Para a es 1 sobre 29 y para b es de menos 12 29 avos. Ahora, lo que haremos a continuación será sumar estos dos Q y obtendremos nuestra solución general para el sistema de ecuaciones, que sería Q respecto al tiempo es igual a QC más QP. Q respecto al tiempo va a ser igual a C1 E menos 5T más C2 E menos T más un 29avo seno de 2T menos 12 sobre 29 coseno de 2t. Esa sería nuestra ecuación, nuestra solución general para esa ecuación diferencial. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación va a ser evaluarlo con respecto a las condiciones que planteamos hace rato. Ahora lo haremos lo vamos a evaluar por la primera condición, que nos dice que cuando el tiempo es 0, la carga va a ser 0. Entonces, de nuestra ecuación general, nuestra solución general de la ecuación diferencial ordinaria, va a ser 0 es igual a C1 por Euler menos 5 por 0, que es, en este caso tenemos el tiempo, que sería 0. Vamos a reemplazar las 3 por los ceros y nos queda de la siguiente manera. Un Euler elevado a 0 es 1, en este caso igual. Seno por el argumento de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, esto se cancela. En este caso nos queda C1 más C2 menos esta parte de acá porque es 12 sobre 21 por 1. Entonces nos queda de esta manera. Nuestra primera ecuación para la evaluación 1 es esta de acá, que es de C1 más C2 es igual a 12 sobre 29. Ecuación 1. Ya lo evaluamos cuando la carga es 0. Ahora hay que evaluarlo cuando la corriente es 0. Para evaluar la corriente hay que derivar toda esta ecuación porque hay que derivarlo. Anteriormente mencionamos que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces aquí nuestra ecuación es de la carga. Con esta ecuación vamos a obtener la carga. Entonces para obtener la corriente hay que derivarla. Derivando toda la ecuación obtenemos la siguiente ecuación. Ahora sí hay que sustituir los valores de cuando la corriente es 0, el tiempo es 0. Sustituyendo las t por 0 y la corriente a 0, tenemos lo siguiente. Entonces es 0 igual a menos 5. Euler a la 0 es 1, igual a este lado. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces esto se cancela y nos queda menos 5C1 menos C2 más 2 por 29. Entonces podemos decir que esto es
menos 5C1 menos C2 es igual a menos 2 por 29. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a hacer un sistema de ecuaciones con la primera y segunda para obtener C1 y C2 y sustituirlos en la solución general. Ahora ya tenemos aquí nuestro sistema de ecuaciones, lo vamos a resolver por suma y resta. C2 se cancela, tenemos menos 4C1 es igual a 12 menos 2 sería 10, 29. C1 es igual a 10 por 29 por menos 4. Esto va a ser igual a 29 por menos 4, menos 116, menos 110 sobre 116. Esto lo podemos hacer más pequeño, que sería 116 entre 2, que sería 58, y 10 entre 2 sería 5, 58. 5 sobre 58. Esto es nuestro C1. Para el C2 podemos hacer lo siguiente. La ecuación 1 es sustituyendo 5 sobre 58 más C2 es igual a 12 sobre 29. Despejando, C2 es igual a 12 sobre 29 menos, más, es menos de aquí, más 5 sobre 58. 29 es la mitad de 58, lo multiplicamos por 2, sería 2 sobre 58, 2 por 2, 24, más 5, esto es igual a 29 sobre 58. Y ahí tenemos nuestro C1 y nuestro C2. Ahora sí, aquí tenemos los valores de C1 y C2. C2 es 22 sobre 58, que esto es igual a un medio. Lo podemos sustituir en este lado de la ecuación, sería menos 5 sobre 58, y C2 sería un medio. Ahora, esta es la solución general de nuestro problema. Como conclusión de cómo ayudar las ecuaciones diferenciales en mi carrera, las ecuaciones diferenciales son el lenguaje esencial para la ingeniería mecánica eléctrica, IME. En el ámbito de mecánica se usan para modelar sistemas dinámicos usando la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, lo que nos permite analizar y mitigar vibraciones en maquinaria, estructuras y vehículos. En el ámbito de eléctrica son cruciales para formular y resolver el comportamiento de los circuitos RLC usando las leyes de Kirchhoff, como lo aplicamos en el problema de este PIA, y son la base matemática para diseñar sistemas de control estables. En síntesis, dominar las ecuaciones diferenciales nos permite a nosotros los ingenieros mecánicos eléctricos predecir con precisión cómo se comportan nuestros diseños, además de optimizarlos, obviamente, darles un mejor rendimiento y solucionar problemas complejos, haciendo de ellas la columna vertebral de nuestra carrera, que es ingeniería mecánica eléctrica. Gracias.